aquí a este webinar. En nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, les damos la bienvenida a este webinar, el tema las asambleas de accionistas en tiempos de coronavirus. Nos hace favor de exponer este tema el licenciado José Roble Flores Fernández, que la gran mayoría de los que veo conectados por aquí lo conocen, pero para quien no lo conozca me permito presentárselos. El licenciado Flores, licenciado en Derecho con maestría en Argumentación Jurídica, estudios de maestría en Docencia Jurídica y en Derecho Mercantil, con especialidad en Sociedades Mercantiles. Es profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey desde su fundación en 1988 y desde 1998 es director de esta facultad. Asimismo, es miembro del Consejo Académico y del Consejo Directivo de la propia facultad. Ha sido profesor en los programas de maestría en varias otras instituciones de educación superior, especialmente en el área de Derecho Corporativo. Y ha sido profesor invitado para impartir cursos y conferencias en distintas universidades y en distintos foros nacionales y extranjeros. Participa como miembro del Consejo de Fundaciones, Asociaciones de Beneficencia, así como de empresas familiares y del sector financiero. Maestro Roble, como siempre, un gusto y muchas gracias por tu disposición para esta plática. La estamos replicando porque la primera sesión se quedó mucha gente fuera y nos pidieron de favor. Muchísimas gracias por tu disposición. Al contrario, Miguel, muchas gracias. Espero que se escuche bien y bueno, que podamos aprender todos juntos pues de un escenario que es absolutamente inédito. Yo les decía ayer en la plática que pues algunas de las cosas que vamos a estudiar hoy o que vamos a tratar de interpretar hoy las estudiamos en los cursos de sociedades mercantiles como hipótesis de muy poca factibilidad. Casi uno se salta esas expresiones que la ley dice que si las asambleas se deben de celebrar en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor, y uno como que no se imaginaría cuál puede ser un caso fortuito o una causa de fuerza mayor que impidieran que se celebrara una asamblea de accionistas en el lugar en un lugar específico. Pero pues he aquí que la realidad no, se impone y pues estas hipótesis no son tan lejanas y hoy estamos ante una realidad. Porque además estas circunstancias corresponden en una época en la que tradicionalmente se celebran las asambleas de socios o accionistas por estar dentro del plazo que la ley señala que éstas se celebren dentro de los primeros 4 meses después del cierre del ejercicio social. Entonces, pues correspondió tal cual la época de celebración de asambleas con este fenómeno sanitario, con esta contingencia o emergencia sanitaria del coronavirus. La plática se tituló Asambleas de Accionistas en tiempos de coronavirus. Sin embargo, yo me permití agregar algunos comentarios sobre las asambleas de las sociedades de responsabilidad limitada, puesto que aunque sabemos que tienen una mucho menor incidencia en la práctica corporativa, en la práctica de los negocios, es de alguna manera el segundo tipo societario en importancia. Entonces, voy a tratar de hacer algunos comentarios de la sociedad de responsabilidad limitada, luego pasaremos a la sociedad anónima tradicional o ordinaria y junto con la sociedad anónima promotora de inversión, que tienen un régimen similar, son 2 sociedades privadas, y luego haremos algunos comentarios sobre el régimen aplicable a las sociedades anónimas públicas, es decir, a las sociedades anónimas bursátiles. Entonces, empezando con la sociedad de responsabilidad limitada, una primera circunstancia que tenemos en este tipo o modelo societario es que no hay un plazo específico para la celebración de las asambleas. La ley solamente señala que estas se deben de celebrar una vez al año en la época fijada en el contrato social. Entonces, pues aquí la recomendación sería, en primer lugar, revisar los estatutos sociales para ver si los estatutos fijaron algún momento, alguna época específica para reunir a la asamblea, y si no, pues entonces podríamos tener una mayor flexibilidad para no tener que celebrarla en medio de esta contingencia. Por otra parte, un dato que me parece que también es relevante es que a las sociedades de responsabilidad limitada se les aplica, entre otras disposiciones de las
aplicables a la sociedad de nombre colectivo, el artículo 43, que como ustedes saben es un artículo para ese tipo societario, en donde dice que la cuenta de administración se rinde semestralmente si no hubiera pacto sobre el particular y en cualquier tiempo en que lo acuerden los socios. Entonces, estas disposiciones creo que nos permiten interpretar que hay una mayor flexibilidad o habría una flexibilidad para no vernos necesariamente forzados a tener que celebrar una asamblea de socios de una sociedad de responsabilidad limitada en este momento de crisis. Ahora, si por alguna razón, por alguna coyuntura o porque así lo disponen los estatutos o hay una necesidad imperiosa de celebrar una asamblea de socios, ¿cuáles serían las alternativas que tendríamos en este tipo societario? Bueno, pues por una parte, si es una sociedad cerrada, en la que tenemos, digamos, podemos presumir un preacuerdo entre los socios, podemos celebrar una asamblea en forma totalitaria con la participación de todos los socios, ya sea personal o virtualmente, pero que de alguna manera haya una manifestación del consentimiento de todos los socios reunidos en un solo momento. La otra posibilidad es aplicar analógicamente las disposiciones de las resoluciones unánimes de la sociedad anónima, y otra posibilidad prevista en la ley es esto que la ley llama voto por correspondencia. El artículo 82 de la ley establece que el contrato social podrá consignar los casos en que la reunión de la asamblea no sea necesaria y en ellos se remita a los socios por carta certificada con acuse de recibo el texto de las resoluciones o decisiones, emitiéndose el voto correspondiente por escrito. Esto es diferente al caso de las resoluciones unánimes porque el voto por correspondencia, eventualmente los acuerdos no tienen que ser por unanimidad. Sin embargo, sí es importante revisar otra vez los estatutos para ver si los estatutos, este es uno de los casos que señalan los estatutos como posible acuerdo asambleario, es decir, lo que se refiere a la asamblea ordinaria anual. Y la otra, pues, sería convocar para un lugar seguro, aunque no necesariamente sea en el domicilio social. Ustedes, si revisamos la norma que exige que se reúnan en el domicilio social, observamos que esta norma no tiene una sanción de nulidad como sí la tiene el 179 para la sociedad anónima. Sin embargo, esa sanción se obvia cuando la ley establece cuando se haya tenido que celebrar fuera del domicilio por caso fortuito o fuerza mayor. Y la otra opción es que si necesariamente tenemos que convocar para un lugar seguro, ojalá que esto pueda celebrarse con el menor número de personas posibles y haciéndose representar los socios a través de la formalidad estatutaria que se haya previsto en el contrato social. Entonces, la sociedad de responsabilidad limitada, pues vemos que es un modelo o un tipo societario que por ser necesariamente privado y necesariamente cerrado, pues nos da esa flexibilidad para una mayores alternativas que la sociedad anónima y no se diga la SAP que ahorita veremos. Ahora, en cuanto a la sociedad anónima o a la sociedad anónima promotora de inversión, que ambas tienen como común denominador, como dijimos ahorita, que se trata de una sociedad de sociedades privadas en contraposición de la sociedad anónima bursátil, que es el único tipo societario en México que permite que sus acciones coticen en un mercado de valores. Entonces, en este sentido, las agrupamos porque siendo dos sociedades que tienen esta naturaleza privada y en donde a la SAPI se le aplica supletoriamente las reglas de la SA en lo que la ley del mercado de valores no tenga previsto. Y en este sentido, pues no hay mucha mayor previsión legal en la ley del mercado de valores para las APIs y por lo tanto el régimen sería similar. Por una parte, para hablar de las asambleas de las sociedades anónimas y de las APIs, tendríamos que recordar un poco el tema de las clases de asambleas. Entonces, por una parte, en las sociedades anónimas, recordamos que tiene dos clases de asambleas, las generales y las especiales. Y a su vez, las generales se dividen en la Asamblea General Constitutiva, ordinaria o extraordinaria. La Asamblea General Constitutiva, como ustedes saben, es un órgano que solamente tiene importancia en aquellos casos en donde una sociedad se constituya mediante el proceso de constitución sucesiva o por suscripción pública, por lo tanto tiene una incidencia práctica pues prácticamente nula.
Sin embargo, las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, sabemos que estas se distinguen por los asuntos que trata cada una de ellas. En ese sentido, las asambleas ordinarias, como todos sabemos, tienen una competencia residual, es decir, de aquellos temas para los que la ley no haya reservado sea materia de una extraordinaria. En ese sentido, las asambleas ordinarias, a su vez, recordamos que se dividen en dos clases. Las asambleas anuales, es decir, aquellas que necesariamente se tienen que celebrar por lo menos una vez al año, y aquellas que la doctrina ha llamado optativas, es decir, aquellas que tienen una competencia que no necesariamente debe ser materia de la asamblea ordinaria anual. En ese sentido, habría que recordar que la asamblea ordinaria anual solamente trata, es aquella que, por supuesto, se debe celebrar dentro de los primeros 4 meses después del cierre del ejercicio social, conforme al artículo 181, y debe tratar, conforme a la ley de sociedades mercantiles, de un solo tema, que es el informe de los administradores a que se refiere el artículo 172 de la propia ley. Ese es el único asunto que corporativamente la asamblea ordinaria anual está obligada a conocer. Por eso de ahí que a estas asambleas se les considere que tienen lo que se conoce como un orden del día tácito, puesto que teóricamente bastaría con convocar a una asamblea ordinaria anual para entender que en ella se va a conocer del informe de los administradores. Los otros temas del 181, como son la elección de administradores o la determinación de sus emolumentos, no son necesariamente competencia de la ordinaria anual, porque, como sabemos, la regla general es que los administradores continúan en el desempeño de sus cargos hasta que no se hagan nuevos nombramientos y los nuevos no tomen posesión de su cargo. Es común, obviamente, que al aprovechar la reunión de accionistas, que la asamblea ordinaria anual de una vez trate sobre otros temas, pero el único tema que es taxativo de la ordinaria anual es el informe de los administradores. Eventualmente, la asamblea ordinaria anual también conoce del informe sobre la situación fiscal, y digo eventualmente porque la ley fiscal, en este caso la ley del impuesto de la renta, obliga a que se presente la situación fiscal de la sociedad solamente si para la fecha de la asamblea ya se tiene el informe o el dictamen correspondiente. Dice el reglamento de la ley del ISR que se tendrá por cumplida la obligación prevista en el 76, que es precisamente el reporte en el que se informa sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Dice, en la primera sesión ordinaria en la Asamblea General de Accionistas siguiente a la emisión del dictamen formulado, se informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente. Entonces, pues esto es potestativo, ¿verdad? Si la sociedad dictaminó, si la sociedad ya tiene el dictamen, podría ser también eventualmente materia de esta asamblea. Entonces, de lo que estamos hablando es precisamente de la necesidad que eventualmente tendría una sociedad anónima privada de celebrar la asamblea ordinaria anual. No necesariamente de las otras, porque las otras, pues como ya mencioné, no son obligatorias de celebrarse en un plazo determinado. Ahora, esta asamblea u otras que sea necesario celebrar en este momento, ¿cuáles serían las alternativas respecto de la forma de celebración de ellas? Bueno, para esto yo creo que habría que distinguir dos hipótesis. Una, si esta situación de emergencia sanitaria tomó de sorpresa, digamos, a las sociedades con una convocatoria ya emitida, o si a la fecha no se ha convocado. Vamos a analizar primero el supuesto que por lo que entiendo muchas sociedades les sucedió de haber ya emitido una convocatoria y en este tiempo haber tenido que celebrar la asamblea con una convocatoria ya emitida. ¿Cuáles serían las alternativas? Bueno, por una parte, una figura que en el derecho mexicano, o por lo menos en la doctrina mexicana, ha sido muy poco estudiada, pero que en el derecho comparado no solamente se ha estudiado por parte de la doctrina, sino que incluso en algunos países está regulada, es esta figura que se conoce como la desconvocatoria. En México, hasta donde yo he podido estudiar, solamente un autor por ahí trata este tema de la desconvocatoria, y que consiste precisamente en cancelar la convocatoria ya emitida. Para esto, pues, más allá de todas
circunstancias que se pueden estudiar sobre la desconvocatoria, si la puede hacer, si la tiene que hacer el mismo órgano, la pueden hacer órganos distintos, etcétera. Pero en principio, pensemos en un momento como este, en donde, por ejemplo, si el Consejo de Administración acordó la emisión de la convocatoria a una asamblea, el propio Consejo de Administración desconvoque a la misma, es decir, cancele esa convocatoria. Con una anticipación razonable, previa a la celebración de la asamblea, cabe señalar que hace apenas 15 días España aprobó una ley reconociendo esta posibilidad de la desconvocatoria y pidiendo que ésta se publicara con 48 horas de anticipación. Entonces, me parece que es un plazo razonable para que los socios se enteren de que por una circunstancia de fuerza mayor no se va a celebrar la asamblea. Aquí, al menos de lo que yo he podido observar en la práctica corporativa mexicana y particularmente regiomontana, pude observar que, por ejemplo, el caso de CITSA utilizó este mecanismo, y si uno se mete al sistema electrónico de sociedades mercantiles, uno puede ver varias cancelaciones de asambleas, varias cancelaciones de convocatorias. Es decir, de alguna manera están utilizando esta figura de desconvocar. Y, por lo tanto, el efecto jurídico es volver a convocar como si fuera la primera vez, ¿verdad? Otra alternativa, que es también siempre una posibilidad, es el que dejar que se llegue el plazo, el día de la celebración de la asamblea, y que los accionistas que representan la mayoría pues no asistan, y con ello entonces la asamblea no se podría celebrar por falta de quórum. Esta posibilidad, ¿verdad? En ocasiones por cortesía se avisa de que la mayoría no asistirá, pero es importante tomar en cuenta que el efecto jurídico de utilizar esta alternativa es que la siguiente vez que se convoque será que la asamblea se podrá celebrar en segunda convocatoria, es decir, el quórum ya no necesariamente será el del 50%, sino que podrá ser con un quórum menor, además de que tenemos una desregulación también de las segundas convocatorias en México, a diferencia de otros países, en donde no está regulado, bueno, qué plazo se tiene entre el día que se celebró la asamblea o se iba a celebrar la asamblea y el tiempo que debe mediar para que se celebre o se emita una segunda convocatoria. En algunos países, por ejemplo, esto está regulado y se dice, si en 30 días después de que se iba a celebrar la asamblea no se convoca, pues es como volver a comenzar, no sería entonces una asamblea en segunda convocatoria. Entonces, tomar en cuenta que esta siempre es una posibilidad que me parece válida desde el punto de vista jurídico, pero con este efecto eventualmente puede no ser bien interpretado por parte de algunos accionistas, particularmente minoritarios, que por alguna razón se sientan afectados por no poder acudir a la segunda vez que se les llame. La tercera posibilidad es que también entiendo que algunas sociedades utilizaron este mecanismo cuando ya los agarró en medio esta circunstancia con una convocatoria emitida, pues hacer una campaña para solicitar el mayor número de poderes para que a través de representantes se pueda celebrar la asamblea y entonces que el quórum se complete con poderes que los accionistas hayan otorgado y que la reunión se lleve a cabo con el menor número de personas posibles. Y la otra, que esa es una propuesta que yo pongo sobre la mesa, que me parece que es siempre puede ser una interpretación agresiva, pero que me parece que es una posibilidad y que incluso en este decreto que ahorita hacía mención de España, es interesante porque aquí en México pues es también un tema poco estudiado, pero por ejemplo la doctrina española que ha estudiado con mayor profundidad el tema del uso de medios electrónicos en la celebración de asambleas, ya había reconocido que a pesar de que los estatutos no señalen esta posibilidad, siempre existiría esta posibilidad siempre y cuando se tomen en cuenta algunos requisitos o algunos aspectos que garanticen, digamos, la participación de los socios. Ustedes recuerdan que el artículo 179 de la ley dice que las asambleas se reunirán en el domicilio social. Entonces, siempre pues estamos en el ámbito de la interpretación de
qué alcance tiene esta expresión de reunión, si se refiere a una reunión física o puede ser una reunión virtual como las que todos estamos teniendo desde incluso este momento y otras muchas que seguramente en estos días hemos estado utilizando un sinnúmero de plataformas electrónicas que nos permite reunirnos y participar y deliberar y discutir sobre los temas que tengamos que tratar. Entonces, ¿cuáles serían algunos de estos requisitos que me parece que podrían ser tomados en cuenta para celebrar las asambleas mediante este mecanismo? Bueno, pues por una parte, si ya estamos en este contexto, una convocatoria emitida y no pudimos avisar con anticipación en la convocatoria, avisar con anticipación sobre la posibilidad de que el socio se una a la asamblea mediante un medio electrónico. Este medio, pues, debe ser uno que asegure la autenticidad del socio que va a participar, que tenga, que permita esta conexión plurilateral en tiempo real, como lo permiten la mayoría de las plataformas que hoy tenemos. Sin embargo, creo que esta posibilidad no exime la obligación de que se celebre físicamente en el lugar para el que fue convocado. Es decir, si se convocó para X lugar, para X oficinas o X espacio, ahí tendría que haber habido una reunión, por lo menos del presidente y secretario, de quien vaya a fungir como presidente y secretario, porque esa es la garantía que tienen los accionistas de eventualmente poder participar en un determinado espacio. Entonces, esto no exime esta necesidad. La sociedad tendría que buscar el mecanismo de facilitar el acceso a la plataforma que se vaya a utilizar. Me parece que otro candado de seguridad sería, así como los estatutos comúnmente obligan a que los accionistas depositen sus acciones con 48, 24, 72 horas de anticipación a la celebración de la asamblea, que en ese momento los socios soliciten por escrito su participación a través de los medios electrónicos, de tal manera que la sociedad entregue al socio un documento que deberá enviar a la sociedad previo al inicio de la asamblea y que de alguna manera sirva como lista de asistencia. Ayer discutíamos un poco, había dos o tres notarios estaban en la reunión, no sé si alguno de los que están aquí sean fedatarios públicos, pero discutíamos un poco sobre si era posible la participación de un fedatario público para dar fe de que un determinado socio cuáles socios sí estuvieron presentes en la reunión a través de medios electrónicos. Bueno, me parecería que sería una garantía adicional para que algún socio posteriormente no pudiera decir yo no participé en ella, ¿verdad? Y este documento al que hago mención acá, pues el accionista lo envíe previo al inicio para que de alguna manera, como dije ahorita, sirva como lista de asistencia. Y que no lo envíe, bueno, pues podrá participar sin voz ni voto, pero pues siempre podría unirse a la asamblea o a la reunión a través de este mecanismo. Entonces, en esta hipótesis de una convocatoria ya emitida, repito, tendríamos como estas posibilidades de celebración de asambleas. Ahora, ¿qué sucede con una sociedad privada? Acuérdense que estamos en esta hipótesis ahorita, que no ha convocado a una asamblea. ¿Cuáles serían las alternativas? Bueno, pues por una parte siempre es posible esperar a que pase la contingencia, ¿verdad? La ley, como ya mencioné hace rato, en el artículo 181, establece que las asambleas se celebren dentro de los 4 meses después del cierre del ejercicio, es decir, hay en principio esta obligación de que se celebren entre los meses de enero y abril. Sin embargo, esta norma que tiene esta obligación, el artículo 181, es de estas que llamamos normas imperfectas, es decir, no hay una consecuencia directa por no haberla celebrado en ese momento. La consecuencia corporativa más cercana es que si esta circunstancia se prolongara por mucho tiempo, los accionistas pudieran pedir que se convoque, ya sea el 33% conforme al 184, o incluso el titular de una sola acción pueda solicitar que se convoque a una asamblea si en un plazo de 2 años no se ha celebrado la asamblea ordinaria anual. Pero considerando que esta circunstancia podría
durar solamente unos meses o unas semanas más, creo que este riesgo o este efecto jurídico no inmediato, sino mediato, pues es bastante controlable y es un riesgo muy, muy mitigado. O igualmente que incluso el comisario considere que la no convocatoria en ese plazo está afectando a los socios y por lo tanto considere que ha habido omisión de los administradores y por lo tanto que el comisario convocara, ya sea porque, repito, considere que hubo omisión por parte de los administradores para convocar oportunamente, o porque considere que hay un juicio de conveniencia y que entonces, de acuerdo con ese juicio, el comisario decida convocar. Otro efecto jurídico que no es corporativo, pero que es un efecto también indirecto, es esta norma, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que establece que para efectos fiscales la contabilidad se integra, entre otros documentos, con los libros y registros sociales, entre los que estaría, pues como sabemos, los libros de actos de asamblea, de consejo, registro de accionistas, etcétera. Y que la obligación es tener toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento a que obliguen otras leyes. Y que de aquí se puede interpretar que la autoridad fiscal, y repito, yo no soy fiscalista, pero podría, entendería que con base en estas normas, podría la autoridad fiscal interpretar que no se ha cumplido con la obligación que dispone la ley de sociedades de celebrar la asamblea y por lo tanto no se tiene en cumplimiento estos libros y registros sociales y que eso acarree una multa que de acuerdo con la propia ley entendería que podría ascender de 35,000 a 61,500 pesos. Sin embargo, también creo que en esta situación que estamos viviendo ahora, los últimos decretos que se han publicado por parte de la autoridad administrativa para suspender todas las actividades de todo tipo podría ser una perfecta defensa en caso de que esto se actualizara, podría ser una perfecta defensa para argumentar por qué no se celebró la asamblea en este plazo, en el plazo de 4 meses después del cierre del ejercicio. Sin embargo, pues no puedo dejar de mencionar que ahí habría un efecto, digamos, indirecto por el hecho de no celebrar la asamblea dentro de los 4 meses después del cierre del ejercicio. Otra posibilidad, acuérdense que estamos en esta hipótesis de que no se ha convocado, otra posibilidad es que se convoque a un lugar seguro, aunque no sea el domicilio social, y atenernos a la norma que establece el artículo 179, que como dije hace rato, son de estas normas que uno suele saltarse porque pues parecieran ser de muy relativa aplicación, pero bueno, hoy por hoy tendríamos esta salvedad de que si no se celebra en el domicilio social, sería válida, puesto que sería con los decretos que se han emitido, sería perfectamente justificable y argumentable que estamos precisamente en la hipótesis de un caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, en ese sentido, podría mezclarse este mecanismo con una reunión con el menor número de personas posibles, toda vez que siempre se puede celebrar a través de representantes que hayan otorgado su representación mediante las formalidades estatutarias. Otra posibilidad es esta que se conoce en la práctica corporativa y que ustedes seguramente utilizan seguido en su práctica profesional, que se conoce como las RUAs, las resoluciones unánimes de asambleas. Sin embargo, esta posibilidad está sujeta a 3 requisitos y me preocupa sobre todo la primera. Esta reforma o esta posibilidad se incorporó a la ley de sociedades mediante reforma por ahí del año 96, si mal no recuerdo, y el primer requisito que señala para poder celebrar una resolución unánime de asamblea es que esté previsto en los estatutos. Entonces, sociedades anteriores a esos años, habría que revisar si no ha tenido reformas, porque es muy probable que si es anterior a esta fecha, no esté previsto en los estatutos y por lo tanto no habría esta posibilidad. Estas resoluciones se pueden, esta forma de celebrar asambleas o de tomar acuerdos asamblearios tienen como requisito que todos los socios estén de acuerdo con las resoluciones propuestas y que esta se confirme, la aceptación de ellas se confirmen por escrito.
esta modalidad de celebración de asambleas o de tomar acuerdos asamblearios es parecida, pero no igual, y ahorita vamos a ver las diferencias, entre esto que también se utiliza mucho en la práctica profesional corporativa, de celebrar estas que se conocen como asambleas totalitarias, como en el derecho comparado se les suele llamar asambleas de escritorio o asambleas de papel, que son asambleas que suponen una reunión, y que esto es importante diferenciarlo de las rúas, y ahorita vamos a hablar un poco de las diferencias entre estas dos modalidades de celebración de asambleas. Me voy a detener un poco para poder ir tomando algunas de las preguntas que se están haciendo. Luis Gerardo pregunta, ¿qué pasa en México si se desconvoca y como sea asisten accionistas que reúnan el quórum de la asamblea desconvocada? Yo creo que no tendría validez, y esa es la, digamos, por lo menos la doctrina que ha estudiado este tema, Luis, señala que si se desconvocó por el mismo órgano y con una anticipación razonable, queda cancelada la convocatoria, y por lo tanto la reunión no tendría la validez de una asamblea. También Luis Gerardo dice que la ley habla de asambleas en donde se reúnen los accionistas, y eso parece dar una connotación, una reunión real. Sí, de acuerdo. Siempre se puede, por eso cuando mencioné esto de las reuniones virtuales, siempre lo mencioné como una alternativa siempre atrevida, riesgosa, pero que me parece válida. Yo ayer comentaba que a mí me parece que el derecho no solamente se tendría que ir adaptando a través de reformas legales, sino que el derecho debe ir sufriendo transformaciones a partir de la práctica, por una parte, y por otra parte a partir de la interpretación judicial. Yo consideraría que con ciertos candados, como ahorita mencioné, si se impugnara la celebración de una asamblea, como tú bien mencionas, habría riesgo de nulidad. Yo creo que no, es decir, yo creo que un tribunal, si se cuidaron ciertos candados, si se puede demostrar la participación del socio, etcétera, difícilmente creo que un juez se atrevería a decretar la nulidad de esa asamblea. De hecho, ya hay precedentes de que una asamblea mal convocada y que haya sido impugnada de nulidad, si el socio asistió, convalida el vicio que haya tenido, y por lo tanto los tribunales ya en varias resoluciones han coincidido en que no habría nulidad, y creo que sería el caso. Entonces, creo que todas estas interpretaciones, tanto de la ley como de la jurisprudencia, que evidentemente no se ha pronunciado en un caso como este, pero creo que perfectamente da lugar a poder sostener la validez de algo así. Diego Cardoso pregunta que si en una sociedad se tienen accionistas que residen en el extranjero, en la convocatoria se tendría que poner necesariamente la zona horaria, y si no se pone y se celebra la asamblea, tienen derecho a ejercer de nulidad. Sí, yo creo que aquí el principio, Diego, y esto es importante, ahorita lo vamos a mencionar más adelante, pero estas normas, las normas de celebración de asamblea, tanto el 179 como el 186 como el 187, que hablan sobre las formalidades de la convocatoria, son normas que desde mi punto de vista establecen ciertas reglas, 15 días, información a disposición, etcétera, pero que en el fondo subyacen principios que buscan proteger la participación del socio. Entonces, si por alguna razón un descuido, digamos, en este tipo de cosas, como tú mencionas en cuanto a la zona horaria, etcétera, privó a un accionista de la posibilidad de participar, pues eventualmente sí podría plantearse ese riesgo de nulidad, pero bueno, pues serían situaciones en las que, salvo que esa circunstancia se quiera aprovechar como para excluir a un socio de que no participe, pues siempre son circunstancias que se pueden cuidar, ¿verdad? Es decir, ser muy precisos a qué hora y con respecto de qué zona horaria, cuando sabemos que tenemos accionistas en distintos lugares. Me hacen otra pregunta, pero que no está en el chat público, está acá Gerardo Maldonado, dice, ¿cuál sería el fundamento legal para celebrar las asambleas por medios electrónicos? Y si estamos en una SA, una SAPI, pero una SAP vi que la convocó vía remota, pero no encontré la fundamentación. No sé el caso de esta que ya se haya convocado vía remota.
Pero contestando a la pregunta, ¿cuál sería el fundamento legal? Bueno, pues me parece que estamos en este artículo 179, en donde hablamos de que las asambleas se deberán reunir. Entonces, pues aquí siempre podría haber estas dos posibilidades. Una interpretación muy estricta, como ahorita bien lo mencionaba Luis, en donde la palabra reunión parece dar una connotación de reunión real, y donde la reunión podría interpretarse en un sentido más amplio como un espacio, un momento en el que distintas personas coincidieron. Y es algo que me parece que es muy importante, y si me permiten, avanzo un poquito entre las diferencias entre RUAS y asambleas totalitarias, porque quizás de aquí podemos desprender algo de esta discusión. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre las asambleas totalitarias y las RUAS? Bueno, por una parte, hay que, como semejanza yo detecto que la naturaleza de ambas son meras modalidades de celebración de asambleas, es decir, no se trata de una clase de asamblea diferente, es una forma de celebrar asambleas de accionistas. Una diferencia importante, como ya mencioné, es que la totalitaria no requiere previsión estatutaria, mientras que las RUAS sí requieren previsión estatutaria. Y aquí es donde entra una diferencia que es muy importante. Las asambleas, por concepto, suponen una reunión, es decir, una asamblea no es un concepto propio o exclusivo de las sociedades mercantiles. Podríamos recordar incluso en nuestras épocas de escuelas, en primarias, etcétera, teníamos asambleas cívicas, ¿verdad?, el Día de la Bandera, etcétera, porque una asamblea no es más que una reunión de personas que coinciden en una misma situación, ¿verdad? Entonces, en este caso hablamos de asamblea y necesariamente tiene la connotación de una reunión, denota y exige una reunión. En cambio, una RUA no es necesaria, y esta diferencia me parece importante por esta segunda o esta siguiente diferencia, que es el momento de manifestar el consentimiento para la formación de la voluntad social. En una asamblea totalitaria se presume que esta manifestación del consentimiento se dio simultáneamente, mientras que en una RUA, esa manifestación del consentimiento puede haberse dado en forma simultánea o en forma sucesiva, es decir, no es necesario que los accionistas en un solo momento manifiesten su voluntad. Esto me parece importante porque yo todavía sigo viendo en la práctica profesional corporativa muchas asambleas de estas que llamamos de escritorio, de papel, que técnicamente son estas, asambleas totalitarias, y cuyas actas pues hacen manifestar tal día, a tal hora, se reunieron los accionistas para celebrar una asamblea ordinaria o extraordinaria, etcétera. Y después simplemente se circula la lista de asistencia para que todos los accionistas firmen. Y ya una vez que se firmaron por todos, ¿verdad? Porque previamente ya había el acuerdo y simplemente se está formalizando, bueno, pues ya se guarda y se archiva y se agrega al libro como asamblea celebrada. Sin embargo, en ese tipo o en esta modalidad de celebración de asambleas, yo siempre he considerado que se deja abierto un espacio de discusión. Es decir, si alguno de esos socios, el día que ahí dice que se celebró la asamblea, ese día no estaba en Monterrey porque se puede acreditar que estaba en otro lugar del mundo, pues esa asamblea creo que fácilmente podría también ser impugnable. En ese sentido, me parece mucho más seguro celebrar esos acuerdos asamblearios. Si ya tenemos un preacuerdo entre los socios y lo que estamos buscando simplemente es la formalización, las RUAS no exigen que la manifestación del consentimiento sea simultáneo, sino que puede darse en forma sucesiva. Entonces, nada impide, y a una vez que todos los socios hayan manifestado su consentimiento, aunque haya sido en distintos momentos, pues a partir de ese momento podemos considerar que tenemos un acuerdo, que tenemos una resolución asamblearia. ¿Cómo se manifiesta el sentido del voto? Bueno, pues si se trata de una totalitaria, deberá ser como lo prevean los estatutos, en forma económica o nominal o razonada, mientras que en las RUAS es necesaria la confirmación por escrito de las resoluciones, es decir, aquí la formalidad siempre es por escrito. Otra situación a considerar es la clase de asamblea que se puede celebrar en alguna de estas modalidades. En el caso de las RUAS, comienzo ahora por acá, el texto expresamente permite que se puedan tomar acuerdos mediante esa modalidad
ya sea que sea competencia de asambleas generales o especiales. En cambio, en el caso del 188, no distingue, por supuesto, las clases de asambleas, y ha habido alguna interpretación por parte de la doctrina, concretamente Frisch, si mal no recuerdo, dice que las asambleas totalitarias no son aplicables a las asambleas especiales porque el 195, que regula las asambleas especiales, no remite al 188. A mí me parece que es una interpretación muy formalista, puesto que, como decía ahorita, contestándole a Diego, que es las reglas o los requisitos para las convocatorias de asambleas son requisitos puestos en función de proteger los intereses de los accionistas, y yo no veo ningún obstáculo a que se celebre una asamblea especial si todos, en forma totalitaria, si por definición todos los socios estuvieron reunidos. Entonces, pero bueno, formalmente, efectivamente, el 195 no remite al 188. Ahora, ¿cuál es el quórum para celebrar asambleas mediante estos mecanismos? Si se trata de una asamblea totalitaria, por definición tienen que estar presente el 100%, por lo menos en este momento, y fíjense, esto también es un tema de interpretación y de estudio y de análisis y de discusión seguramente. ¿Qué se entiende por momento de la votación? Recuerdan ustedes que el 188 dice que son nulas las asambleas que se celebren con infracción del 186 y 187, dice, salvo que en el momento de la votación estén representadas la totalidad de las acciones. Y entonces la discusión es, ¿qué se entiende por momento de la votación? En una asamblea totalitaria hay por lo menos dos momentos claves, y quizás tres, de votación. Uno es cuando los accionistas deciden celebrar la asamblea. Dos, cuando se decide qué asunto se va a tratar. Y tres, en la votación de cada uno de los asuntos, del desahogo de los asuntos que se van a tratar. Yo considero que debe estar el quórum totalitario, por lo menos en estos dos momentos, cuando se decide que se va a celebrar una asamblea y los asuntos que se van a tratar. Mientras que una vez que se acordó esto por presencia y estando presentes todos los accionistas, ya una vez, ya cuando se trate de la resolución de cada uno de los asuntos a tratar, estos asuntos se pueden resolver por la mayoría legal o estatutaria, dependiendo de la clase de la asamblea o de los asuntos a resolver. No es necesaria, aquí ya no sería necesaria la unanimidad. Esta interpretación incluso se sostiene no nada más de nuestra propia ley, sino de legislaciones de otras jurisdicciones que con mucho mayor detalle precisan estos momentos y donde reconocen que la garantía de los accionistas es a que no se celebre la asamblea si ellos no están de acuerdo. Y en ese momento tienen que estar presentes. Entonces, por eso, ese momento de la votación a que se refiere el 188 pareciera ser relativo a estos momentos. En una rúa, pues aquí no podemos hablar de quórum, porque el quórum siempre supone la reunión de socios o de accionistas, y aquí no hay reunión por definición. Entonces, aquí no podríamos hablar de quórum, y aquí necesariamente tiene que haber unanimidad, es decir, aquí no puede haber que se tomó por el 99%, basta un accionista con una acción para que entonces no se pueda celebrar la asamblea mediante esta formalidad de una rúa. Ahora, ¿cómo se formaliza uno y otro caso? Si se trata de una totalitaria, pues a través de un acta, pues que seguramente todos hemos tenido esa experiencia, de levantar un acta, redactar un acta en el que se hace constar que hubo una reunión, que estuvieron presentes los socios, todos los accionistas al momento de la votación, de celebrar la asamblea y acordar los asuntos a tratar, y el acta debe estar, por supuesto, firmada por el presidente y secretario, agregarse al libro, salvo que se haya, que se tenga que protocolizar e inscribir si se trata de una extraordinaria. En el caso de las asambleas de escritorio o de papel, como se les conoce, es común, y yo he visto como en muchas actas siempre se dice al final, se hace constar que todos los accionistas estuvieron presentes hasta que finalizó la asamblea. Bueno, me parece que es correcto. No lo veo indispensable, pero me parece que es correcto como una forma de curarse en salud, como decimos, por si alguno dijera, es que yo me fui. Bueno,
yo creo que si estuvo presente al principio, repito, sería suficiente. En el caso de las RUAs, sería a través de un acta también en la que se haga constar las confirmaciones por escrito de todos los accionistas. El acta también debe ser firmada por la persona o personas a quienes los estatutos confieren esa facultad, agregarse al libro, y si las RUAs son de asuntos de competencia de una asamblea extraordinaria, pues igual el acta se tiene que protocolizar e inscribir en el registro público de comercio. Entonces, tendríamos estas modalidades para celebración de asambleas, RUAs y asambleas totalitarias. Y luego, pues también tendríamos, otra vez regresamos a esta propuesta de celebración a través de medios electrónicos. Sin embargo, si no se ha convocado, mi sugerencia sería menciónalo en la convocatoria, para que de una vez el accionista sepa con anticipación que puede participar a través de alguno de estos mecanismos, señalando cuál medio tecnológico se utilizará, con los mismos requisitos o con los mismos candados o previsiones que ahorita mencioné, para efectos de eludir alguna discusión sobre la validez de la asamblea que se haya celebrado. En este caso, repito, es si una SA o una SAPI tiene alguna necesidad imperiosa de celebrarla. Una SA o una SAPI, es decir, me refiero a una sociedad privada, porque ahorita vamos a ir al caso de las SAPs, que pues tienen otro régimen y otra necesidad eventualmente de sí tener que celebrar sus asambleas. Pero en el caso de una SA o una SAPI, pues podrían optar desde, como dije ahorita, hasta desde esperar a que pase la contingencia hasta utilizar alguno de estos mecanismos para la celebración de asambleas ordinarias anuales, que serían las que en todo caso urgirían, o aprovechar, si ya como quiera vamos a celebrar una ordinaria anual y de una vez queremos aprovechar para otros temas que estén en la agenda previstas, pues en ese caso tendríamos que celebrarlas de la misma manera, ¿verdad? Todo depende obviamente de nuestra estructura accionaria, si tenemos pocos socios, si tenemos muchos socios, si hay algún preacuerdo entre los socios sobre los asuntos que se van a tratar, o si prevemos diferencias de votación, es decir, votos diferenciados, pues dependiendo de todas estas circunstancias es como pues, los abogados tendríamos que decidir cuál mecanismo utilizar o qué es lo prudente. Yo siempre he pensado y siempre lo comento con mis alumnos que los abogados particularmente que manejan estas materias, pues en una buena medida se convierten en administradores de riesgos, ¿verdad? Entonces, todas las alternativas podrían presentar algún riesgo y pues en todo caso el tema será medirlo y ver cómo lo podemos mitigar a su mínima expresión para que de darse pues pueda resultar lo menos dañino posible. Pero entonces, estas serían las formas de celebración de asambleas en una SA y en una SAPI. Regreso a las preguntas. Luis Gerardo pregunta, en caso de acuerdo tomado en RUA, ¿qué se asienta en el libro de actas? Mira, Luis, yo creo que la formalidad de una RUA es levantando un acta. O sea, yo creo que así como se levanta un acta en donde se dice en Monterrey, Nuevo León, siendo a tales horas de tal día, se reunieron. Yo creo que aquí igual se tendría que levantar un acta mediante resoluciones unánimes de asamblea. Se adoptaron las siguientes resoluciones, las cuales fueron confirmadas por unanimidad de los accionistas, las cuales se confirmaron por escrito, y así como se agrega al acta de la asamblea la lista de asistencia, pues tendría que agregarse las confirmaciones por escrito, pero yo creo que esa sería la formalidad, o al menos eso es lo que yo he hecho en la práctica, y me parece que sería la forma donde el secretario del consejo o el administrador único en su caso da fe de la celebración, de la adopción, más que de la celebración, de la adopción de ciertos acuerdos mediante esta modalidad. Entiendo que una diferencia de las RUAs es que no requiere el procedimiento ordinario especial de convocatoria. Sí, por supuesto, las RUAs excluye la convocatoria porque las RUAs no suponen una reunión, como dije ahorita, suponen simplemente la manifestación del consentimiento que puede ser incluso en forma sucesiva,
no necesariamente en forma simultánea. Gerardo Maldonado pregunta, aquí me pusiste cuál es el caso de la SAP, ¿verdad? Ahorita lo abrimos. Muchas gracias, Gerardo. Muy bien, pues si gustan, entonces pasamos a esta última parte, que sería el supuesto de las SAPs, que pues estas sociedades, como por definición ustedes saben, son sociedades públicas, son sociedades que tienen un régimen jurídico especial, que están regidas por la ley del mercado de valores y supletoriamente por la ley de sociedades mercantiles, pero la ley del mercado de valores en este sentido sí tiene una serie de, tanto la ley como las regulaciones secundarias a la ley del mercado de valores, sí tiene una serie de temas que las SAPs tendrían que cuidar. Entonces, por una parte, regresamos al plazo para celebrar asambleas. Entonces, el plazo para celebrar asambleas, como ya dijimos ahorita, conforme al 181, es de 4 meses. Este es el plazo genérico, digamos, para todas las sociedades anónimas, pero además tenemos que en el caso de las SAPs, tenemos la obligación en el 104 de que las emisoras presenten reportes anuales, ¿verdad? En donde, entre otras cosas, ese reporte anual debe comprender o debe estar la aprobación de la Asamblea de Accionistas que se celebre con motivo del cierre del ejercicio, los informes que se deben anexar, y la CUE, la Circular Única de Emisoras, dice que las emisoras deben proporcionar a la comisión, a la bolsa, etcétera, cierta información, y en cuanto a la información anual, reitera la CUE que el tercer día hábil siguiente a la celebración de las asambleas, que resuelva acerca de los resultados del ejercicio, que deberá efectuarse dentro de los 4 meses posteriores al cierre de dicho ejercicio social. O sea, no nada más estamos en la norma general, sino hay normas especiales que reiteran la exigencia de la celebración dentro de este plazo. Ahora, en cuanto a la clase de asambleas, pues aquí cabría el mismo comentario que hicimos para las sociedades anónimas, solo que en el caso de las SAPs, la ordinaria anual está sujeta a otros asuntos que son necesariamente competencia de la ordinaria anual. Entonces, por una parte, está el informe de los administradores y del director general, así como del informe de los presidentes de los comités de auditoría y de prácticas societarias, que conforme a la ley se deben de presentar a la asamblea. Entonces, el consejo de administración se ocupa, entre otras cosas, dice, de presentar a la asamblea, por motivo del cierre del ejercicio social, los informes a que se refiere el 43, el informe del director general señalado en el artículo 44, etcétera, etcétera. Entonces, estos informes son necesariamente competencia de la ordinaria anual, como en las privadas, salvo las modalidades propias que tienen las SAPs, que el informe del 172, si bien lo presenta el Consejo, en realidad la ley le faculta al director general, le obliga más bien al director general a que lo presente al Consejo para su presentación a la Asamblea, porque el contenido del artículo 172, la mayor parte de lo debe hacer el director general y no los administradores. Otro tema que es competencia de la ordinaria anual es la determinación del monto de las utilidades que se van a destinar a este llamado fondo de recompra. Se tiene que determinar el monto, así como el informe sobre las operaciones con acciones propias. El artículo 56 de la ley señala precisamente en la fracción cuarta que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas debe acordar expresamente para cada ejercicio el monto máximo de los recursos que podrán destinarse. Entonces, la no celebración de la asamblea pues puede eventualmente dejar un vacío para la sociedad en que no tuviera recursos o no tuviera determinados los recursos que puedan destinarse a este llamado fondo de recompra. Que aquí siempre también, digo, nomás como curiosidad, porque no es tema de celebración de asambleas, pero siempre me ha llamado la atención que la ley dice que la asamblea debe acordar para cada ejercicio social el monto de los recursos, etcétera. Entonces, si por ejemplo una asamblea se celebró el día de hoy y determinó el monto de los recursos, son para este ejercicio
o para cuando se vuelva a celebrar la asamblea, porque ¿qué va a pasar con el fondo de recompra, por ejemplo, entre los meses de enero y marzo o abril, de una sociedad anónima bursátil que celebre su asamblea en abril del 2021, si el monto que destinó al fondo de recompra, de acuerdo con la ley, debió haber sido nada más para este ejercicio? Entonces parecería haber un vacío ahí de 3 o 4 meses o 2 meses, dependiendo cuándo celebre la asamblea, en donde teóricamente o técnicamente pues no hay un monto destinado para ello. Ahí siempre mi recomendación es de que por lo menos sustituyamos esta omisión con el acta, diciendo en el acta que este monto permanecerá, seguirá usándose hasta en tanto la asamblea no determine un monto en la próxima, o hasta que en tanto una nueva asamblea determine un monto. Es decir, para cubrir ese vacío que eventualmente puede haber. Lo mismo sucede con el tema de la elección de los administradores. Hace rato dije que no es un tema competencia de la asamblea ordinaria anual, porque la elección de los administradores eventualmente pueden elegirlos en una asamblea ordinaria optativa. Sin embargo, en una SAP, la ley establece que los consejeros continúan en el desempeño de sus funciones, que es la regla general, aun cuando hubiere concluido el plazo en el que hayan sido designados, hasta por un plazo de 30 días naturales. Entonces, aquí también es importante, y esto también me ha tocado ver algunas actas de asambleas de SAPs, que en ocasiones, a veces por poner una redacción muy precisa, podríamos tener una complicación, porque si el acta de asamblea o los estatutos, que es poco común que los estatutos establezcan un plazo, pero sí me ha tocado ver actas de asambleas que dicen, se nombran a las siguientes personas para que integren el Consejo de Administración por el presente ejercicio social. Pues esos consejeros cesan el 31 de diciembre. Y la ley dice que nada más pueden estar en funciones 30 días más. Entonces, cualquier consejo que se celebre después del 30 de enero, pues ya no es válida, si es que no se ha celebrado una nueva asamblea. Entonces, mi recomendación es, si los estatutos no establecen plazo, no sofistiquemos más nuestras actas diciendo que es el consejo por el presente ejercicio. Se nombran a los siguientes consejeros, punto. Y esos continúan en el desempeño de sus funciones hasta que no haya nuevos nombramientos y los nuevos no tomen posesión de su cargo. Y así no nos metemos en este tema de interpretaciones de si tenemos o no tenemos consejo hasta en tanto no haya una nueva asamblea, ¿verdad? Otra competencia de las asambleas ordinarias anuales es la elección de presidentes de los comités. Esto también es competencia de las ordinarias, que otra vez, aquí estamos un poco en la misma hipótesis. Si no se determinó un plazo, pues estos pueden perfectamente seguir en el desempeño de su cargo. Lo mismo sucede con el informe sobre la situación fiscal que ya comenté, y también la ordinaria anual puede llegar a conocer de otros asuntos previstos en los estatutos sociales, como comités estatutarios o como integración de fondos estatutarios para distintas causas, y entonces eventualmente esto también sería competencia de la ordinaria anual. Entonces, las SAPs están en una situación, digamos, más delicada porque difícilmente podrían obviar el no celebrar su asamblea. Y de hecho, pues hoy todavía vemos, todavía hoy aparece en el periódico publicaciones de asambleas de accionistas, aún en este tiempo, pues porque tienen todos estos asuntos que necesariamente deben de cubrir. Ahora, ¿qué pasa si no se celebra la asamblea? Pues el efecto puede ser delicado, porque puede ser incluso la suspensión de la cotización por la falta precisamente de incumplir las obligaciones que imponen los artículos 104 y 106. Entiendo que el Comité de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, una buena amiga me hizo el favor de compartir un oficio que se envió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos de solicitar que considerara todas estas circunstancias. Sin embargo, no sé si a la fecha haya habido alguna respuesta, pero pues por lo que vi, por lo menos hoy, donde todavía algunas emisoras están convocando asambleas, entiendo que no ha habido respuesta y pues por lo tanto no se la juegan y mejor convocan a pesar de estas circunstancias. Se trataría, por supuesto, de un evento relevante, la no celebración de las asambleas en los términos de la CUE,
exige que por el hecho, por lo que se refiere a los negocios de la emisora, es un tema relevante los hechos que constituyan casos fortuitos o causas de fuerza mayor que obstaculicen las actividades de la emisora. En este caso, no tendría duda de que la no celebración de la asamblea es una actividad propia de la emisora, y obviamente sería un evento relevante si eventualmente por no celebrar la asamblea no se va a enviar la información a que nos obliga la ley, es decir, estos reportes anuales a que se refiere el 104 de la Ley del Mercado de Valores. Ahora, ¿qué pasa con una convocatoria ya emitida? Es decir, ¿qué pasa si en medio nos agarró esta contingencia y ya habíamos emitido la convocatoria? Como entiendo que fue varios casos, varias emisoras ya tenían emitidas sus convocatorias para mediados de abril, porque sucede ahora que muchas de nuestras emisoras que tienen inversión extranjera tienen que convocar con mucha anticipación para que los fondos de inversión, particularmente extranjeros, puedan preparar sus representaciones, etcétera, conforme a su gobierno corporativo interno, y entonces ahora las emisoras están convocando con plazos muy largos, es decir, no se reducen a 15 días, sino suelen convocar con 30 o 40 días para dar lugar a que todos estos trámites burocráticos. Entonces, pues entiendo que a varias sociedades les tocó esta circunstancia en medio. Algunas ya se celebraron y entiendo que algunas optaron por esta modalidad de celebrarlas con el menor número de personas posibles, cuando podemos prever que no va a haber ningún conflicto y que todo el mundo más o menos va a estar de acuerdo. Pues sé que algunas sociedades hicieron una campaña intensa por recoger poderes para que puedan ser representadas esas acciones en la asamblea, y por lo tanto se llevó a cabo la asamblea con el menor número de personas posibles. Otra posibilidad, ya mencioné ahorita el caso CITSA, ¿verdad?, que desconvocó, y en el mismo día apareció la desconvocatoria y la nueva convocatoria para otro lugar dentro de este mismo plazo de 4 meses, pero si mal no recuerdo, CITSA había convocado para el Club Industrial y razonó la desconvocatoria diciendo que el Club Industrial iba a estar cerrado, y por lo tanto convocó para otro domicilio que entiendo que serían sus propias oficinas. Entonces, otra posibilidad es, como ya mencioné, la falta de quórum. Sin embargo, pues el efecto, como también ya mencioné, sería que la siguiente vez que se convoque, pues será con efectos de segunda convocatoria. Entonces, y la otra que ya también mencioné, pues es la celebración a través de medios electrónicos con estos candados que ya comentamos, y que pues coincido con las apreciaciones de algunos de ustedes que pueden considerar que se trata de una propuesta agresiva, pero bueno, en las circunstancias me parece que difícilmente a un juez se le ocurriría tumbar una convocatoria o una asamblea celebrada bajo estos mecanismos, si eventualmente se cuidaron algunos de estos detalles. Pero bueno, pues a lo mejor soy muy iluso. Ahora, si no se ha convocado, bueno, pues siempre se puede esperar a que pase la contingencia, si esto sucede antes del 30 de abril, cosa que ya no va a pasar porque precisamente la contingencia por lo menos estaría prevista que termine justamente el 30 de abril. Ahora, ¿cuáles serían los efectos que se celebre después del 30 de abril? Pues ya comentábamos que por el lado societario se trata de una norma imperfecta. Por el lado fiscal, pues está este tema de si se tienen o no completos los libros sociales, que los accionistas eventualmente piden que se convoque. Eventualmente aquí no serían los comisarios, pero serían, digamos, los comités, los que eventualmente pueden pedir que se convoque, que los comités convoquen. Y el otro efecto puede ser la suspensión. Por lo tanto, aquí no habría más que solicitar prórroga. Aquí, como mencioné hace rato, entiendo que hay una solicitud por parte del comité de emisoras. Desconozco si a la fecha ha habido respuesta a esa solicitud. Otra posibilidad es convocar para un lugar lo más seguro posible, aunque no sea en el domicilio social,
y alegar caso fortuito, fuerza mayor, que esto me parece que estamos en un terreno muy seguro, sostenido por los decretos administrativos que precisamente señalan casi con este lenguaje de que estamos en un momento de fuerza mayor. Entonces me parecería que si se considera un determinado lugar como el óptimo para celebrar la asamblea, pues sea ese lugar, y aunque no se encuentre dentro del domicilio social, y mezclarlo con esto que entiendo que también, repito, algunas emisoras sé que lo han hecho, con el menor número de personas posibles para efectos de que la reunión se pueda llevar a cabo, la asamblea se pueda llevar a cabo a través de representantes y haciéndolo lo más rápido y con el menor número de personas posibles. Y la otra, pues, es otra vez la misma propuesta, celebrar a través de medios electrónicos, con estos candados que ya mencioné. Ahora, sé que algunas emisoras ya convocaron, yo sugeriría, si ya convocaron, no se mencionó en la convocatoria, si todavía falta tiempo para que se celebre, todavía me parece que se puede remediar esa omisión en la convocatoria si se publica un aviso con las instrucciones de cómo los accionistas podrían participar en la asamblea a través de un medio electrónico. Entonces, si no se logró ya la mención en la convocatoria, siempre sería posible, repito, a través de un aviso adicional que haga mención de esta posibilidad y de las instrucciones que eventualmente el accionista debe seguir para que logre su participación en la asamblea. Entonces, pues esto es un poco lo que yo les podría comentar sobre la forma de celebrar asambleas en una época, en una situación, en una circunstancia tan inesperada como la que estamos viviendo. Y bueno, estoy a sus órdenes para las preguntas. Aquí vamos, me voy a regresar a algunas. Dice Pablo, ¿se puede subsanar la exigencia de celebrar la asamblea en el domicilio social, la voluntad de todos los socios al momento de votar? Es una pregunta muy interesante, Pablo, que también tiene que ver un poco con el criterio formalista o no que tú quieras seguir en la interpretación de la ley. La norma que exige que las asambleas se celebren en el domicilio social es el 179. La norma que permite la celebración de asambleas totalitarias es el 188. El 188 dice que son nulas las asambleas que se celebren con infracción de lo que disponen los dos artículos anteriores, que se refiere al 186 y 187, que tienen que ver con los requisitos de convocatoria. Algunos autores dicen, bueno, eso significa que las asambleas totalitarias no eximen la obligación de que se celebren en el domicilio social. Yo creo que, otra vez, yo creo que es un exceso de formalismo, puesto que si todos los socios están reunidos, pues me parece que el que la asamblea se celebre aún fuera del domicilio social, convalidaría esa circunstancia. Sin embargo, también debo decirte, creo que ha ido cambiando un poco la práctica en ese sentido, pero debo decirte que entre el gremio, por ejemplo, de abogados de bancos, en donde es común que en asambleas, este es otro tema que luego podemos hacer otro webinar para eso, pero simplemente lo menciono, como algunos notarios tienen una práctica que desde mi punto de vista es errónea, que en las cláusulas transitorias de las constitutivas dicen, los accionistas en la Asamblea General Constitutiva tomaron los siguientes acuerdos. Y ahí viene entonces el nombramiento del consejo y de apoderados, etcétera. A mí me parece que es equivocada esa práctica porque no es cierto que hay una Asamblea General Constitutiva. Pero de ahí sé que algunos en la práctica digamos, fundamentan el argumento de que si el domicilio social de una sociedad está en un municipio y se constituyó con un notario en otro municipio, pues ya se trata de una asamblea celebrada fuera del domicilio social. Y entonces he oído estos argumentos que a mí me parecen excesivos, pero que pues eventualmente ahí están. Entonces, concretamente tu pregunta, yo creo que sí, pero debo reconocer que hay interpretaciones más estrictas y más formalistas que te dirían que no.
¿Qué sucede si en los estatutos no se contempla la posibilidad de celebrar rúas? No la puedes celebrar. Mira, ayer salió una muy buena pregunta que alguien hacía, que si puedo reformar los estatutos mediante una rúa para introducir las rúas en los estatutos. Pues no, pues sería así un poco como un círculo, ¿verdad? Yo en todo caso sugeriría, si tienes el acuerdo de todos, primero celebra una totalitaria, en donde hagas constar que todos los socios están reunidos y estuvieron de acuerdo, reformas tus estatutos, y ya de ahí en adelante tienes ya la infraestructura jurídica lista para celebrar tus rúas. Mónica nos confirma que a la fecha no se cuenta con respuesta. Pues sí, suponía, mi querida Mónica. Luis Gerardo, en un tema diferente de las asambleas, una SAT tiene que avisar los efectos que tiene o los esperados en sus resultados operación ante esta contingencia sanitaria. Bueno, yo creo que aquí estamos más bien en el tema de eventos relevantes. Creo que como todo evento relevante, como toda circunstancia que pueda afectar eventualmente el precio de cotización de las acciones, sí se tiene que publicar. Yo supongo, no, con toda honestidad no lo he checado, pero yo supondría que en los últimos días se han publicado eventos relevantes de emisoras que han tenido que cerrar sus plantas, etcétera, y yo creo, yo sí consideraría que si a mí me preguntaran, yo sí diría, publíquenlo como un evento relevante, ¿sí? Jaime, qué gusto que estés acá, Jaime. Dice, si bien el tema tratar asambleas, me surge una duda en lo que corresponde a sesiones de consejo ante una contingencia como esta. Algunos estatutos establecen la posibilidad de celebrar sesiones de consejo en forma virtual. Bueno, pues ahí ya tienes un fundamento mucho mejor que no tenerlo, ¿verdad? Siempre y cuando se asegure la identidad del participante, conexión en tiempo real, etcétera, correcto. Pero, ¿qué pasa cuando no se contempla expresamente en los estatutos? Podría habilitarse una plataforma virtual e indicarla en la convocatoria y estar presentes en el mismo lugar físico el presidente, secretario y director general. Adicionalmente, suscribir de manera separada resoluciones unánimes por todos los puntos en donde se otorguen poderes a manera de blindaje. Sí, la respuesta yo creo que es sí a todo esto, Jaime. Yo consideraría, así como dije ahorita, que sería válido para las asambleas, igual, por supuesto, lo puedes hacer para el Consejo de Administración. Yo creo que sería válido, y sobre todo con estos candados que tú dices que sí estén en un lugar físico el presidente, secretario, etcétera. Sí cuidaría algunos de estos aspectos, como tú bien dices, la identidad del consejero, la posibilidad de participación. Ahora, el tener que hacer, además de eso, una rúa, bueno, pues obviamente eso te termina de blindar si es que algún riesgo pudiera haber. Si tienes más o menos un consenso entre los consejeros y sabes que todos van a votar a favor de lo que se está proponiendo, pues casi la reunión virtual es simplemente de cortesía para hacerles la presentación o discutir, pero si ya sabes que todos van a estar de acuerdo, la formalidad puede quedarse en una rúa, ¿verdad? Siempre puede ser la rúa la parte formal. La parte de hacerlo a través de un medio electrónico es por si el caso de que, por ejemplo, algún consejero no llegara a estar de acuerdo con una propuesta, pues se pueda adoptar el acuerdo no por unanimidad, sino por mayoría. Esa sería, digamos, la diferencia, pero si tienes a todos los consejeros más o menos de acuerdo, ya sabes que están de acuerdo, ya hubo un preacuerdo, llamadas telefónicas, chats, etcétera, y bueno, ya se trata simplemente de ver el mecanismo de formalización, pues la rúa siempre es siempre es una buena respuesta. Pablo, pero no caeríamos en ese formalismo. ¿Qué derecho se vulnera? Claramente no de los socios. Sino por eso te digo, Pablo, yo creo que el exigir que se celebre el domicilio social, aunque todos los socios están reunidos, es decir, este argumento de que las totalitarias se tienen que celebrar el domicilio social porque no se salva por la no remisión del 188 al 179, es a lo que me refiero, que es un excesivo formalismo. Yo creo que una asamblea celebrada fuera del domicilio social, y no solamente por caso fortuito o fuerza mayor, simplemente una asamblea totalitaria celebrada fuera del domicilio social, a mí me parece que es perfectamente válido. Jaime dice, o quizá también como factor de riesgo en tu reporte anual,
en cuanto a efectos potenciales a futuro, claro, sí, por supuesto, pues, todo eso seguramente va a ser materia de discusión en las sociedades anónimas bursátiles, como eventos relevantes, como revelación de información en los informes anuales, etcétera, claro. Fernando Quiroga dice, ¿puede aprovecharse la contingencia para convocar y celebrar asambleas ordinarias optativas o extraordinarias fuera del domicilio o vía medios electrónicos, por ejemplo? Sí, ya lo que comentábamos hace rato, Fernando, sí creo que se puedan celebrar fuera del domicilio social. Creo que tienes suficiente respaldo con los decretos estos administrativos que declaran la contingencia para soportar que se celebró fuera del domicilio social por una causa de fuerza mayor. Y el tema de medios electrónicos, pues ya lo comenté, ¿verdad? Ya decía, a mí yo pongo esta propuesta sobre la mesa. Sé que siempre puede ser discutible y sé que se puede considerar una propuesta agresiva, pero me parece que sería bastante sostenible esa posibilidad. Ahora, hay que distinguir, a veces hace rato Jaime nos lo hacía saber, ¿verdad? Hay que distinguir, si tienes norma estatutaria, pues estás mucho mejor que si no la tienes, ¿verdad? O sea, si tienes una norma estatutaria, y yo creo que esto nos pone a trabajar a los abogados que nos gustan estos temas, de que pues los estatutos o solemos copiar simplemente lo que ya está más o menos escrito, en fin, pero creo que esta situación nos debe llevar a la tarea de revisar nuestros estatutos sociales y eventualmente incorporar en ellos esta posibilidad, porque esto que yo estoy diciendo es, aun cuando los estatutos no lo dispongan, si lo disponen los estatutos, pues estás en una situación mucho más fuerte. Fíjense, el decreto que se publicó en España hace mención a lo que hace rato decía, que ya lo establecía en España, se hace mención que aun cuando los estatutos no lo mencionen, es decir, claro, ahora la ley dice aun cuando los estatutos no lo mencionen. En nuestro caso no tenemos ni siquiera una ley que diga eso, pero la doctrina, aún antes de este decreto, la doctrina española, ya había considerado que el uso de medios electrónicos con ciertos candados no requieren previsión estatutaria. Ahora, si la tienes, repito, pues estás en una posición muy sólida, ¿verdad? Y por eso digo que esta contingencia nos hace trabajar para empezar a incorporar en nuestros estatutos este tipo de posibilidades, porque ahora sabemos que en algunos casos no son un lujo, sino son una necesidad, ¿verdad? Jaime, gracias. Los factores de riesgo que mencioné es como comentario a lo que preguntó Gerardo. Sí, Pablo Hinojosa, no, respecto a las RUAS, no contempladas en los estatutos. No, si no lo contemplas en los estatutos, como dije ahorita, no creo que puedas adoptar resoluciones asamblearias vía RUAS. Es decir, si tienes estatutos muy viejos, por ejemplo, que nunca se han reformado y que por lo tanto no contemplaron este mecanismo de celebración de asambleas, pues ahí sí no lo podrías hacer. Melissa pregunta, si la finalidad de que una asamblea sea en el domicilio social es la presencia de los accionistas y que emitan su voto, creo que el que sea por medios electrónicos tiene el mismo efecto. Finalmente es entre presentes, pues el voto se emite inmediatamente. ¿Usted recomendaría que nuevas sociedades a constituirse previa la celebración de medios electrónicos? Por supuesto que sí, Melissa. Yo lo recomendaría y a las que ya están constituidas, pues en una próxima revisión estatutaria, en una próxima revisión de estatutos, incorporar este tipo de normas. Ya hay muchos que dicen que establecen el uso de medios electrónicos, de otro tipo de medios, por ejemplo, convocatorias a consejo a través de correos electrónicos, en fin. Ya hay algunas señales en ese sentido, pero creo que esta contingencia nos pone en esa necesidad de incorporarlos. Sí, yo por supuesto que recomendaría. Y coincido contigo que quienes emiten su voto por estos medios tiene el mismo efecto. Finalmente es entre presentes, como tú bien dices. Pablo regresa con las RUAS. Pablo, a ver, no estoy seguro si estoy entendiendo la pregunta, Pablo.
Dice, pero ¿no sería ese formalismo si se convalida con todos los socios? Es que yo creo que sí, pero ahí sí tienes un texto expreso que no te ayuda, porque ahí sí tienes un texto expreso que exige que esté previsto en los estatutos. Por eso, si se convalida por todos los socios, yo en todo caso lo que te recomendaría es primero celebra la reforma estatutaria a través de una asamblea totalitaria que reforme los estatutos para considerar a las rúas, porque ahí sí, ahí sí es más, es muchísimo más agresiva la interpretación porque tienes, estás frente a una norma que textualmente dice que se requiere la previsión estatutaria. Acuérdate que la ley cuando contempla esta opción, cuando se reformó la ley, dice, en los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de la Asamblea por unanimidad, que representen la totalidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí vas un poquito más cuesta arriba si no tienes esa previsión estatutaria. No es como el caso del 188, que no remite al 179 y por eso considerar que no se vale, pues, ¿no? Entonces, aquí lo bueno es que tienes otra salida, que es el de asambleas totalitarias. Juan José Herrera dice, tocando el tema referente a las asambleas de papel, ¿considera necesario hacer mención que se reunieron la totalidad de las accionistas en el domicilio siguiendo las medidas de salubridad de higiene necesario o algo relacionado con la contingencia? ¿O la recomendación sería omitirlo? No, pues yo sí lo recomendaría. De hecho, ayer alguien, un abogado, creo que corredor público, preguntaba, y me parecía muy oportuna la pregunta, ¿qué pasa si una asamblea se celebra en este tiempo, precisamente en este momento en el que teóricamente conforme a los decretos estos está todo suspendido? ¿Qué pasa si le llevan a protocolizar una asamblea celebrada durante este tiempo? Si tendría el notario alguna responsabilidad por dar fe de que se celebró un acto en un momento en el que no debió haberse celebrado. Yo decía, bueno, ya me parece que no tendría ninguna responsabilidad del fedatario. Eventualmente, quienes celebraron la asamblea en violación a este acuerdo de estar todos cerrado. Sin embargo, si por alguna necesidad se tiene que celebrar la asamblea, o por ejemplo, si se trata de una SAP, como estas que todavía están publicándose convocatorias, o estas que se están celebrando en estos días, yo sí haría esa referencia, que se reunieron los accionistas, la totalidad o algunos o los que sean, en tal lugar, que se tomaron todas las medidas de seguridad, de higiene oportunas o previsibles para evitar, etcétera, pero que dadas las circunstancias, pues se celebró la asamblea. Entonces yo sí, yo sí lo pondría en el acta, sí, ¿sí? Para evitar que por razón del decreto los decretos estos, se llegue a considerar que se violaron, a pesar de lo que dicen ellos y por haber celebrado la asamblea. Sí, yo sí lo pondría. Pablo, ¿quieres decir algo? Te veo aquí con el micrófono abierto. Ah, no, así lo tenía, perdón, no, sin creer, pero gracias por la respuesta. ¿Sí, sí respondí? Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Y todavía aparecen algunos escribiendo algunas preguntas. Si gustan hacer las preguntas también en forma verbal, si es más sencillo para ustedes, basta que abran su micrófono y la podemos escuchar. Si les resulta más sencillo escribirles. Oye, maestro, Sí. y supongamos que sí se va a celebrar la asamblea, en teoría se van a
tener todas las medidas de seguridad de higiene, y resulta que a mí me otorgan como mandatario un poder para que vaya y acuda, pero yo no quiero ir, no me vayan a contagiar. ¿Qué responsabilidad habría para el mandatario ahí? Yo creo que ese es un tema más bien entre el mandante y el mandatario, es decir, que le puede exigir eventualmente el mandante responsabilidad al mandatario. A la sociedad, pues, digamos, si llegó, llegó, ahora sí que como el filósofo de Güemes, ¿verdad? Si llegó, llegó, y si no llegó, pues no llegó, ¿verdad? Ahora, el tema es si esa persona representaba un paquete de acciones clave para poder formar quórum. Ahí habría un problema. Pero pues, digo, aquí yo creo que también habría que distinguir un poco, de acuerdo con la estructura accionaria que tenga la sociedad, si tenemos una sociedad en donde podamos prever, digamos, armonía, y hay más o menos un preacuerdo, o una sociedad en donde, pues, tenemos que convocar, pero pues no sabemos ni siquiera el sentido, no podemos anticipar los sentidos del voto, de los votos que se van a emitir, y en esos supuestos, pues, estaríamos en un problema quizás mayor, ¿verdad? Esta convocatoria de interesante es la única que he visto que se haya celebrado. Vista Oil Gas. Mira, qué interesante. Aquí Gerardo nos está compartiendo, no lo había visto, muchas gracias Gerardo. Gerardo nos está compartiendo una celebración de una asamblea ordinaria anual, a través en forma, a ver, déjame tratar de entenderla. Dice, como es de su conocimiento, países de todo el mundo están enfrentando una crisis. En México las autoridades, bla, bla, bla. En Vista Oil contribuimos a frenar la propagación. Es por ello que, comprometidos con la seguridad y para dar cumplimiento a las medidas implementadas por las autoridades, hemos determinado que en lugar de llevar a cabo una reunión presencial, excepcionalmente facilitaremos a nuestros accionistas y o sus representantes mecanismos de participación vía remota para llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Vista, que tendrá lugar el 21 de abril de 2020, la Asamblea Anual, y que fue convocada el pasado 12 de marzo de forma no presencial a través de una plataforma que permitirá el acceso vía digital y telefónico. Por lo tanto, atentamente solicitamos a nuestros accionistas y sus representantes, en su caso, que para tramitar la expedición de los pases, acompañar la solicitud del depósito, la constancia, el listado, etcétera. No, pues qué interesante, mira, no la conocía, pero pues ahora sí que casi es exactamente mi propuesta, ¿verdad? Que aquellas que ya entiendo que que Vista Oil ya había convocado, y por lo tanto lo que hace es como un alcance de su convocatoria, diciendo que se va a celebrar a través de medios remotos. Pues esa es exactamente mi propuesta. No conozco los estatutos de Vista Oil, pero es probable que no lo contemplen sus estatutos, pero me parece que es perfectamente válido lo que hicieron. No alcanzó a ver en este aviso, cosa que me parece que sería también útil, estos otros candados que yo proponía, ¿verdad? Que lo solicite el accionista cuando vaya a hacer el depósito de las acciones, que lo solicite, que en ese momento se le entregue al socio un documento en el que haga constar su participación para que sirva como lista de asistencia. Es decir, todavía se le pueden agregar algunos candados adicionales. Este caso que tú mencionas, y que es muy interesante, porque Vista Oil, hasta donde recuerdo, es la primera emisora en México que se constituyó como esto que se conoce en el derecho comparado como SPACs, esto de Special Purpose Acquisition Company. Es una sociedad que se constituyó en forma simultánea, si mal no recuerdo fue una SAPI, se constituyó como una SAPI con unos cuantos socios, pero ya una vez constituida, llevó a cabo los trámites para hacer oferta pública de sus acciones, y levantó como $700 millones, que simplemente le sirven o le sirvieron en su momento, y seguramente todavía le siguen sirviendo, para ir a comprar proyectos en el tema energético. Pero este caso, el caso de Vista Oil, no conocía esta convocatoria, repito, pero sí estudié el proceso de Vista Oil, y siempre me gusta ponerlo como ejemplo en clase, porque es el único caso
o es el caso que se acerca más a un proceso de suscripción, de constitución por suscripción pública, porque en definitiva los inversionistas creyeron no en un proyecto ya consolidado y ya, digamos, establecido, sino en proyectos de inversión. Entonces invirtieron, suscribieron acciones en una oferta pública sobre un proyecto nada más, con lo cual, confiando sobre todo pues, en el management y en la experiencia de los administradores para pensar que sus adquisiciones serían pues con un alto valor y por lo tanto que sus acciones eventualmente iban a subir de valor, pero bueno, por lo que veo, Vista Oil ahora también se coloca como la primera, no sé si haya habido otros, pero está muy interesante, muchas gracias por compartirlo. Dice, claro que convocó a una asamblea de una SA, pero el accionista vive en Bélgica y tiene cerradas las fronteras, por lo tanto no puede salir ni siquiera de su país. Pues sí, y aquí tiene eso, estas alternativas que mencioné, tienes o mándale las resoluciones para que te las confirme por escrito a través de correo electrónico, etcétera, o a través de medios electrónicos, en fin, pues tienes todas estas alternativas para hacer que este socio pueda participar en los acuerdos correspondientes. Sí, Mónica, se trata de Vista Oil. Vista Oil en gas. Es una SAP, se llama Vista Oil en gas, y es una sociedad pública, es una SAP, pero que tiene también, o tuvo esta situación, que fue la primera sociedad, o bueno, no sé si la primera, por lo menos la primera que yo conocí, que tuvo que se constituyó en forma simultánea, repito, y a los 2 meses, 3 meses se hizo pública, y es un proyecto muy interesante, levantó $700 millones, si mal no recuerdo, en su OPI. Yo tengo todo el expediente porque lo he estudiado para mis clases, pero pues ahora veo que sigue innovando con esta modalidad de celebración de asambleas, con la cual coincido, pues digo, esa es exactamente la propuesta. Muchas gracias, Gerardo, por compartirlo, porque entonces ya no me siento tan perdido. Maestro, ¿y pudiera un accionista solicitar que se aplace una asamblea convocada en esta época de pandemia, precisamente pues aprovechando pues el decreto, etcétera, etcétera? Un poquito a mayoría de razón, si un accionista puede solicitar se aplace el voto de algún asunto en el que no se siente suficientemente informado, pues también para proteger sus derechos, buscar que se aplace esa asamblea. Bueno, un accionista no lo puede hacer, no puede aplazar ni siquiera por falta de información. La ley le da ese derecho a quien represente en las sociedades privadas al 25% del capital social representado en la asamblea. Entonces, pues digo, podría eventualmente estirarse la interpretación de que si por falta de información se puede aplazar, pues a mayoría de razón por una circunstancia así. Sin embargo, si aplicáramos esa norma analógicamente, la prórroga es muy limitada porque solamente la ley dice que se puede aplazar hasta por 3 días. Entonces, pues en esas circunstancias 3 días no sirven de nada. En todo caso, pues podría presentarse una propuesta por un grupo de accionistas antes de que se celebre pidiendo que se prorrogue. Ahora, volvemos un poco a lo mismo, de qué tipo de sociedades es SAP, es privada, es una SA, es una SAPI, porque si es una SAP, pues tienes todos estos otros inconvenientes de su régimen regulatorio especial, que eventualmente les exige celebrar la asamblea, y es por lo que entiendo que algunas sociedades pues han seguido con su proceso a pesar de quizás incumplir otras disposiciones normativas, porque pues van a incumplir el decreto que les exige estar en casa, pero pues yo creo que se tienen que enfrentar al mal menor. Pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante y les agradezco mucho su interés, su atención por este tema y por haber estado
en un viernes en la tarde previo a Semana Santa, que normalmente ya es un momento en el que estaríamos apagando motores, ¿verdad? Pero pues en esta época parece ser un viernes más y un momento más en el que, pues muchas gracias por su atención y por sus preguntas, que por supuesto aprendo mucho de ellas y me permiten seguir estudiando y seguir planteándonos más temas y más problemas, y ojalá que a partir de esta plática pues nos quedemos con la inquietud de seguirnos viendo para seguir entre todos aprendiendo derecho societario. Muchísimas gracias por la exposición. Aprendimos mucho de todo esto, y eso que es la segunda vez que la escucho. Pero es un tema interesantísimo. Te agradezco muchísimo. Y pues a todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos, y también para invitarlos a que estén pendientes de las redes sociales de la facultad. Estaremos publicando pues, otros temas que esperemos les puedan interesar en las próximas semanas. Como saben, la próxima semana es asueto académico, pero en la que sigue, la semana de Pascua y en adelante, tenemos otros temas para todos ustedes. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, Paulina. Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Nos vemos muy pronto.